Finalizar contra los delitos contra la corrupción. Vamos a terminar ya los delitos contra la administración pública y los delitos contra la administración de justicia. Aquí la característica principal es que los delitos que se persiguen son cometidos por personas, sujetos especiales, el funcionario público y a veces más especializados como personal del Ministerio Público, personal del OJ, jueces, inclusive policía, dirección de la Policía Criminal Civil y Policía Nacional Civil, que lógicamente es por la función que desempeñan ellos en relación con el sector justicia y con la administración pública. Vamos a criticar también un delito que para mí se puso de más, que es el enriquecimiento ilícito de particulares, porque de cierta forma viene a contradecir lo que se entiende por funcionario público y el de testaferrato, que realmente se quedó muy cerrado para los delitos de este título 13 que estamos viendo. Entonces, vamos a empezar. Conforme yo vaya viendo que van ingresando, les suplico que me esperen un poco para no estar interrumpiendo la clase, porque se corta la señal y ya les dimos 10 minutos. Entonces, de antemano, vamos a ver. El enriquecimiento ilícito. ¿Quién me va a colaborar ahora? Yo, licenciado. Vaya, Amy. Leamos, pues. Artículo 448 bis. Enriquecimiento ilícito. Comete delito de enriquecimiento ilícito el funcionario, empleado público o quien ejerza funciones públicas y hasta 5 años después de haber cesado en el ejercicio de la función pública, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos, cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener, derivado del ejercicio del cargo o de cualquier ingreso y que no pueda justificar su procedencia lícita. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial. Sabemos que aquí hay un delito mixto, tiene prisión, tiene multa y la pena de inhabilitación especial que está regulada en los artículos 56 y 57 de su Código Penal. Realmente, aquí, al hablar simplemente de funcionario público y especificar qué se entiende por funcionario público, y eso está en el Código Penal, en las disposiciones generales, se entiende que cualquier persona que maneje fondos públicos o bienes públicos se considera funcionario público.
Obviamente, este delito puede ser derivado de otros delitos, digamos, que se cometan en el caso de los jueces, por ejemplo, que ellos estén retardando la justicia, cayendo en peculado, cayendo en cohecho pasivo, y por eso hayan obtenido cantidades realmente considerables de dinero. Pero como ahora toda la información se cruza por los canales de los impuestos, las propiedades, vehículos, toda esa información, máxime en las personas de mayor, altamente, digamos, investigadas, o sea, de riesgo, como son funcionarios públicos de alto nivel, se puede establecer que una persona con sueldo de 17,000, 20,000 quetzales ha adquirido y apropias apartamentos o propiedades de 200,000, de 250,000, casas, terrenos, joyas y carros que exceden su presupuesto. Entonces se inicia una investigación y obviamente si la persona no puede responder cuál es el origen lícito de esas cantidades que maneja, va a incurrir en este tipo de delitos. Yo el caso que tengo más cercano sobre este delito en particular es, digamos, el de la jueza esta que fue condenada. También los que, digamos, todas las propiedades, helicópteros y demás que les han encontrado a funcionarios públicos, que no hay cómo justificar que tengan ese tipo de adquisiciones porque superan en creces el dinero, y encima el dinero la gran mayoría está depositado porque como los celulares se los pagan, la casa se las dan, o sea, no tienen mayores gastos, tienen un ahorro en efectivo y encima una compra que no se puede justificar por de ninguna manera lícita, entonces caen en este delito, enriquecimiento ilícito. Como les decía, aquí dice el funcionario, empleado público, quien ejerza funciones públicas, y también ahí entraban los contratistas, las personas que han sido favorecidas por una concesión, digamos, en una extracción de minas y todo. Pero no sé por qué razón el código lo dividió en dos, contradiciendo las convenciones. Leamos, por favor. Bien. Artículo 448. Ter. Enriquecimiento ilícito de particulares. Comete el delito de enriquecimiento ilícito de particulares quien, sin ser funcionario o empleado público, administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado, hasta 5 años después de haber cesado en dicha función, que obtenga para sí mismo o para cualquier persona un beneficio patrimonial, incremento en su nivel de gastos
o cancelación de deudas u obligaciones que no correspondan al que haya podido obtener derivado de su administración, ejecución o manejo u otros ingresos lícitos. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. En caso que el responsable de este delito sea una persona jurídica, para la imposición de la pena se aplicará lo previsto en el artículo 38 del Código Penal. Fíjense, pues. Si ustedes ven, dice, quien sin ser funcionario o empleado público administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado. Según la definición que se toma del artículo de las leyes, las convenciones tanto de la ONU como la Interamericana, yo les he insistido en que se amplió el espectro del funcionario público y entonces un contratista del Estado, que es un particular, cuando está manejando bienes o está manejando fondos públicos, estamos hablando de que se constituye en funcionario público. Entonces aquí no es cualquier particular. Eso es lo que me llama a mí poderosamente la atención. Sino solo aquellos, y por eso no entiendo aquí la distinción, quien sin ser funcionario o empleado público, como que desconocía las convenciones, administre, ejecute o maneje recursos públicos o bienes del Estado. O sea, prácticamente el delito lo partieron en dos, porque ahí todos los que manejan fondo público están cometiendo un mismo delito. A ver, Andrea, Alejandro. Muy buenas noches, licenciado. Tal vez podrían ser las personas que son de renglón 029, LIC. Tal vez le dan el permiso para manejar esos fondos. Por eso, el 029 es funcionario público. Porque está en una relación de dependencia con el Estado y mientras dure ese contrato es funcionario público. Además, todos los contratistas que hacen carreteras, que las reparan, que hacen trabajos de dragado, y todos esos que no los hace el Ministerio de Comunicaciones, también se reputan, según lo vemos en las dos convenciones, funcionarios públicos. Entonces, yo aquí me sorprende que se haya aprobado este artículo con el epígrafe de particulares manejando fondos o bienes del Estado, porque entonces sí entran dentro de la concepción de funcionario público que se extrae de las dos convenciones, salvo que tal vez algún error de técnica legislativa quiso separarlos para que quedara más claro, pero realmente no es justificable. Y me llama la atención que a este se le ponga menos pena que a este otro. En el 448 bis está una pena de 5 a 10 años. Y en este, la pena es de 4 a 8, siendo funcionarios públicos. O sea, como que se hizo para favorecer, inclusive hasta con algún beneficio como la conmuta,
que se acuerdan ustedes que quedó derogada la prohibición de conmutarle la pena a los funcionarios públicos. O sea, como que es una cuestión que busca crear cierto tipo de impunidad. Porque si vemos las definiciones que da nuestro propio código de lo que es el funcionario público, entra en lo que dice este enriquecimiento a particular y pudiera tener las mismas penas. A ver, Jimena Hernández. Buenas noches, Lick. Tengo una pregunta. No sé si se recuerda que cuando revisamos el laboratorio, yo le dije que yo había colocado enriquecimiento ilícito derivado del primer delito, pero usted me dijo de que íbamos a ver por qué no aplicaba, pero no sé si me podría explicar. Ok, porque en el caso de Lenin y Pablo, Lenin sí no es funcionario público porque él no maneja, no administra, no tiene nada que ver con los fondos públicos. Él estaba tomándolo ilícitamente con anuencia del que sí era encargado de esos fondos públicos. En cambio aquí, el enriquecimiento para funcionarios no le entraría a Lenin. Y tampoco el enriquecimiento para particulares, porque estos particulares, como dice la misma ley, ellos tienen que manejar, administrar o ejecutar recursos públicos o bienes. Entonces, que este es un delito partido en dos, pero son contra funcionarios públicos. En cambio, Lenin estaba cometiendo un hurto. Solo que, bueno, yo lo tipifiqué no para Lenin, sino para el alcalde, si no estoy mal, creo que era alcalde, el funcionario. Era síndico y el tesorero. Sí. Porque, digamos, 22,000 quetzales por el monto es un rango que se puede justificar de los sueldos de un alcalde, de un síndico. Y porque la acción era, digamos, apropiarse de ese dinero en el momento que la iban a detectar cuando hicieran la auditoría de la municipalidad. En cambio, aquí estamos hablando de grandes cantidades injustificables. Ya creo que ahí ya le comprendí. Muchas gracias, Lick. Vaya. Pues sí, entonces a mí me sigue dejando una gran duda. Los invito a que vean sus convenciones. Podría ser objeto de un punto de tesis la legalidad convencional de este tipo de delito, porque lo está pasando a particular cuando sigue siendo un funcionario público. Edgar, Eduardo. Buenas noches, licenciado. Disculpe, dice que tengo una pregunta, ¿va? Quizás parezca un poquito tonta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en un caso en el que se señale el artículo 448 en el fundamento legal. Sí, si por ejemplo en un examen viene el delito de enriquecimiento ilícito, a la hora de colocar el fundamento legal, se tendrá que colocar el artículo de la siguiente forma. Se tendrá que colocar el artículo 31 del decreto 31-2002. No. Cuando una ley se reforma, ¿sí? El artículo que se pone es el artículo reformado. En este caso, el Código Penal tiene cientos de reformas. Sí. Pero cada artículo que ha sido reformado, o sea, cada artículo que
le agrega o le quita algo, queda incorporado al número del que reformó. En este caso sería 448 bis, así se colocaría. Sí, si es el anterior, sí. 448 bis. Si es este, 448 ter. Muchas gracias, licenciado. Vale. Andrés. Perdone, licenciado, otra vez, pues, una nueva pregunta. Dice que yo estaba viendo mis apuntes y usted, así como, no sé si fue la clase pasada o la antepasada, usted mencionaba que los 029 no son funcionarios públicos, solo los 011 y los 022. Y aquí en los comentarios, en el chat, un compañero, pues, puso que en el servicio civil no está el 029 como funcionario o empleado público. Entonces, mire, le voy a dar la respuesta penal. En el presupuesto hay reglones presupuestarios para contratación de personal. Hay 184, 185, dependiendo de la característica de la persona que se va a, digamos, a contratar. Entonces, cuando un convenio internacional habla de función pública y son los primeros artículos de las convenciones, mencionan en primer lugar toda persona que trabaja para el Estado, que tiene una relación laboral con el Estado. El 029 se supone que no debiera ser una relación laboral normal, porque es solo para, digamos, determinados aspectos técnicos, jurídicos o de cualquier otra naturaleza que se requiere una opinión profesional experta. Restauración de obras, restauración del Palacio Nacional, por ejemplo. Si no se tiene que contratar a esas personas, hay que contratarla. Y entonces todas estas personas que trabajan con el Estado son funcionarios públicos. Aunque no lo diga la ley de servicio civil, porque por eso la ley de servicio civil habla de funcionarios y empleados. Pero las convenciones que se han aprobado no hacen esa distinción. Para ellos, desde el presidente hasta el consejero es un funcionario público. Aquí la ley de servicio civil, que ya es bastante antigua, creó esa clasificación buscando hacer una como distinción entre el empleado que generalmente no toma decisiones y el que sí las toma. Pero esa ley quedó prácticamente en materia penal derogada porque hay una ley, un convenio que tiene prevalencia sobre el derecho interno que la modifica. ¿Ya? Muy bien, licenciado, muchas gracias por la explicación y perdona que lo haya molestado. No hay pena. Edgar dejó la mano levantada. Bueno. Es importante decir aquí también que en este tipo de sociedades que se dedican a construcción, generalmente las decisiones del mal manejo de fondos o el mal manejo de bienes se toman por el propietario individual
o el consejo administrativo en pleno, que generalmente son pocas personas, y entonces podría haber responsabilidad no solo de los sujetos individuales, sino de las personas jurídicas, porque son empresas constructoras o de servicios al Estado. ¿Qué decía Brenda, que te preguntaba? Sí, buenas noches. Disculpe, sí, precisamente este tipo de personas le iba a comentar en el 448 TER. Y si también entraban ahí, por ejemplo, últimamente el Ministerio de Educación ha establecido las figuras como las OPF, Organizaciones de Padres de Familia, donde ellos, sin ser empleados o funcionarios públicos, sí administran recursos del Estado porque el Estado les deposita a una cuenta dinero para administrarlo en favor de los alumnos o reparación de establecimientos educativos. Como ellos no entran en la figura ni de empleado ni de funcionario público, pero si ellos hicieran un mal manejo de los recursos, sí se podría tipificar dentro de este artículo, ¿verdad? La ley tiene dos supuestos: que maneje fondos públicos, y ahí entra todos los que manejan fondos públicos. No sé si ustedes han visto que hay sociedades, hay instituciones de beneficencia como los bomberos que son favorecidos con el presupuesto nacional. Ciertas ONGs que desarrollan labor social, que defienden a menores o tienen presupuesto. Si tienen presupuesto, se les considera funcionarios públicos, aunque hayan sido creadas bajo el Código de Comercio o bajo el Código Civil y no fueron parte del Estado. Si manejan fondos públicos, se les considera que están desarrollando una función pública. Y les son aplicables todos los delitos a funcionarios públicos. Don Amner Tomás. Para ver si me quedó claro, que así como dijo la compañera, pues yo trabajo en el IX, y ahí pues se da muy recurrente la contratación del subgrupo 18 y 029, pero entonces si alguien maneja fondos públicos, ya sea subgrupo 18 o 029, sí se le aplica la ley entonces a ellos, porque ya se tomaría como funcionario público. Lo que yo quiero es que quede bien claro: es funcionario público toda persona que trabaja para el Estado. Es el caso del 018 y el 022. Aparte, también son funcionarios públicos los que manejan fondos públicos. Y aparte son funcionarios públicos las entidades que ganan cotización, que ganan licitación, que se les da la ejecución de minas y demás licencias. Sí, en estas va inmersa los fondos públicos. O sea, si manejan fondos públicos o bienes públicos, ellos también son funcionarios públicos. Eso es lo que dicen las dos convenciones que ya les di para que leyeran. Ok, gracias. Sí, don Andrés. Perdone, licenciado, que lo moleste, y no es con el afán de molestarlo en ninguna manera, Ali. Con una nueva pregunta, pues entonces, en conclusión, el 448 TER, si usted llegara a poner una pregunta, ¿qué podríamos poner como fundamento, Ali? Mire, como aquí está dividido en dos, si yo hablo de un contratista del Estado que maneja fondos públicos,
usted tiene que poner el enriquecimiento ilícito de particulares. Si hablo de una persona que es empleado público y que se está enriqueciendo sin poder justificarlo, entonces es el primero, el enriquecimiento ilícito de funcionario, porque nuestro Congreso lo dividió de esta manera. Pero si usted mira, es una división en contra de lo que dicen las mismas convenciones, de que por qué se habla, cuando se habla de función pública, se extiende tanto a los que trabajan como a las personas que manejan fondos públicos o bienes públicos, aunque sean empresas particulares. Entonces se podría decir que se podría poner empresas farmacéuticas, constructoras y los derivados que manejen fondos muy altos, ya se podría hacer de millones de quetzales. Pues miren, no es tanto, o sea, el enriquecimiento ilícito, las alertas pueden ser de distintos, digamos, de distintos montos. Es que eso se encuadra mucho con las funciones de control que tienen los bancos, con los impuestos. O sea, no puede haber una farmacia, digamos, que esté vendiendo o reportando ventas de 20,000 al mes y que de repente vaya a comprar un edificio de 2 millones. O sea, ¿de dónde lo está sacando? Pero generalmente cuando son farmacias que no manejan fondos públicos, hablamos ya de otros delitos que vamos a ver más adelante, como es el lavado de dinero. Bueno, muy bien, licenciado. Aquí, por ejemplo, aquí tengo yo que decirle que la empresa maneja fondos públicos, porque no cualquier empresa maneja fondos públicos. Generalmente son los contratistas, la gente que se contrata para dragado. Hay también a veces para servicios de comida. En fin. Por ejemplo, Banrural, eso es por la ley de contratación. ¿Ya? Y por ejemplo, el Banco Banrural, que esa entidad, pues yo trabajo en la estatal y este banco, pues me deposita mi sueldo. O sea, de parte ahí no le, ahí, digamos, es como algunos otros les depositan en el Granay, a otros les depositan en el Banco Industrial. Esas son, digamos, para beneficiar a los trabajadores, se crea una cuenta y se les deposita para mayor agilidad en el manejo del presupuesto. No es que maneje fondos públicos. Ellos tienen un cliente que es el Estado de Guatemala y manejan, digamos, cuentas de sus empleados. No hay que confundir manejar fondos públicos con ese tipo de, digamos, de situaciones. Un banco no funciona, o sea, un banco contrata con el Estado en calidad de particulares, no en calidad de manejo de fondos públicos. Pero si un día no le depositan porque no hay dinero, el banco tampoco le puede pagar. ¿Ya? Sí, muy bien, licenciado, ya entendido. Gracias y perdone la molestia. Vale, pues. Fíjense que aquí tenemos el delito de testaferrato. ¿Quién me estaba ayudando? No me acuerdo.
Yo, licenciado Jamie. Vaya, Jamie. Léame el Artículo 448, quater. Testaferrato. Comete delito de testaferrato la persona individual o jurídica que prestare su nombre o razón social para colaborar en la comisión de cualquiera de los delitos contemplados en el título 13 de este código. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Realmente el testaferrato es el poner su nombre para adquirir bienes, poner su cuenta para que le depositen. Este nombre está más asociado en otras legislaciones al narcotráfico y al lavado de dinero. Aquí en Guatemala, como esto derivó de las convenciones internacionales, se limita el testaferrato a los artículos que tienen que ver con el título 13º, que son los delitos contra la corrupción, por atentar contra la administración pública y contra la administración de justicia. O sea, no hay testaferrato ni para narcoactividad ni para cualquier otra actividad ilícita que no sea la que se encuentra contenida en el delito, en los delitos del título 13º, que son esos dos: particulares contra la administración pública, funcionarios contra la administración pública y contra la administración de justicia. El 34 suprime el segundo párrafo del artículo 449 y se adiciona al 449 los siguientes: tráfico de influencias. Este es un delito muy conocido aquí en Guatemala, que es que una persona por sí misma, léamelo, Jane. Está bien, licenciado. Artículo 449 bis. Tráfico de influencias. Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no de detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años e inhabilitación especial. La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o indirecta, solicite o acepte un beneficio con el fin de utilizar su influencia real o supuesta en un funcionario o empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona. Si el funcionario o empleado público que esté conociendo deba conocer o resolver el asunto es un funcionario o empleado de la Administración de Justicia, se impondrá el doble de la pena. Si ustedes miran aquí, es una persona que puede ser o no funcionario público, que a través de su jerarquía, de su autoridad, influye en estos funcionarios públicos para obtener un beneficio para sí o para tercera persona, y entonces es lo que denominaríamos influencia o cuello, ¿verdad? O sea, si yo vengo y
Supongamos que yo soy magistrado y voy con el juez de paz y le digo al juez de paz que sobresea el proceso contra mi sobrino y lo deje libre. ¿Qué estoy haciendo ahí? Tráfico de influencia. Lo mismo si, digamos, por los 30 años que tengo de docencia, voy con un asesor jurídico y le pido que me dé el dictamen a favor de un traslado de una licencia de agua. Y yo sé que él lo va a hacer por el aprecio que me tiene o porque yo en algún momento lo ayudé en su tesis. Entonces, aprovechándome yo de esa influencia que puedo tener con una persona, lo hago, estoy cometiendo el delito de tráfico de influencia. Ahí les estoy poniendo un ejemplo de cuando uso el cargo o de cuando uso la influencia sobre un sujeto que ha sido discípulo mío. ¿Sí? Y sí, Cristina Vázquez. Buenas noches, licenciado. Disculpe una pregunta. Este delito de tráfico de influencias, ¿qué diferencia tiene entre el cohecho pasivo? Aquí donde dicen el tráfico de influencias en el tercero, en donde dice la misma pena tendrá la persona que en forma directa o indirecta solicite o acepte un beneficio con el fin de utilizar influencia real o supuesta en un funcionario o empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona. Y en el cohecho pasivo dice que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor peculiar. Es como similar. Lo que pasa es que es el contexto. En el cohecho pasivo, yo soy el funcionario que tengo que resolver. Entonces yo le pido a usted dinero para resolver o para dejar de resolver, para retrasarlo o para activarlo más rápido. Es una relación entre el funcionario y un particular. Aquí, en cambio, estamos hablando en el primer supuesto que la persona tenga realmente la influencia y vaya a hacer esa influencia a favor de él o a favor de una tercera persona. Y en el tercer supuesto dice, la misma pena tendrá la persona que en forma directa o indirecta solicite o acepte un beneficio con el fin de utilizar su influencia. O sea, no es una persona que esté resolviendo, sino que él está pidiendo dinero porque puede influir en el que va a resolver para que lo haga. Son dos acciones distintas. Él acepta dinero para influir en el que va a resolver. Por ejemplo, en el cohecho, entonces sería como un juez que solicita dinero. Yo voy a resolver y yo le pido dinero a usted para resolver. Okay, así como usted es juez y me solicita dinero, ese sería cohecho pasivo. Pero en tráfico de influencias es como que si yo fuera fiscal y pido dinero a la otra parte para influirlo a usted como juez para resolver el caso. ¿Sería así entonces? Más o menos. Ah, ok, gracias. Ahora, siempre que no diga que usted es un abogado particular, digamos, y que va a pedir dinero para darle tanto al juez y tanto al fiscal. Porque aquí está cometiendo tráfico de influencias. Y máxime si no le da dinero a nadie, que es lo que muchas veces pasa, y los casos se pierden y entonces se averigua que no había tal capacidad de influencia. Ahí sería otro delito.
No, sería siempre tráfico de influencias agravado porque realmente estaba atentando contra los funcionarios públicos. Sería un delito de atentado. ¿Y cómo se puede identificar eso del agravado? Porque ese es otro delito. Digamos, cuando yo atento contra el honor o la moral de un juez, cometo el delito de atentado. Ah, ok, como Dos decir, delitos deja de ofrecerlo. diferentes. ¿Ya? Y ese sería como un concurso de delitos, ¿no? Ahí sí hay un concurso. Sí, concurso. Ah, ok. Gracias, licenciado. Vale. Bueno. A ver, Jamie. Artículo 450. Fraude. Comete delito de fraude en la administración pública el funcionario, empleado público, quien ejerza funciones públicas o quien en ocasión de uno o más contratos con el estado de ejecución de obras o servicios intervenga en cualquier fase de los procesos de licitación, cotización, adquisición, compra, concesión, subasta, liquidación, procesada directamente o por medio de otra unidad ejecutora o usare cualquier otro artificio para defraudar al Estado. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años e inhabilitación especial. Si la operación en la que interviene estuviese relacionada o destinada a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Interpósito es usando a otra persona. No es uno mismo, sino que está usando a otra persona. Bueno, aquí es para procesos de cotización. Ustedes saben que por la ley de contratación, toda compra que se haga mayor de cierta cantidad tiene que ser publicado en la página de la SAT y tiene que seguirse con una serie de leyes que están reguladas en los procesos de cotización o de licitación, salvo estados de emergencia. Guatecompras, sí. En Guatecompras es que tiene que hacerse estos anuncios y Guatecompras es desde que se inicia la oferta, las fianzas y todo el proceso está siendo publicado por Guatecompras. Entonces, si se logra detectar que un empleado, que un funcionario público o que una persona que está siendo favorecida por contratos del Estado está influyendo para que esos contratos le sean asignados a una persona jurídica o se realicen con determinada empresa, entonces aquí se va a cometer un delito. Contaba yo el caso delito en donde como ahí se da mucha compra de medicamentos, incluyen a enfermeras, auxiliares, a gente de servicio en las calificadoras. Realmente esas personas no tienen ni la capacidad ni la experiencia para integrar esas juntas. O sea, solo los ponen como carne de cañón y generalmente el jefe del jurídico o el jefe del servicio de compra donde se va a contratar o a comprar son los que opinan, yo creo que tal empresa.
Y si alguien objeta, dice así, pero es que aquí tenemos, digamos, más garantía de servicio, o aquí nos dan una cláusula que les convenga, y aunque el precio sea más alto, pues ahí se adjudica. Entonces, yo les decía a los compañeros que en este sentido, y ya hubieron procesos en cuanto a leaks, por eso, esas personas que participan en esas juntas, pero no tienen el nivel educativo, y es un educativo específico porque estamos hablando de compras y contrataciones y de los productos que se van a requerir, o sea, tiene que tener un nivel alto. Muchas veces son utilizadas, inclusive porque a veces les dan dietas y ellos van más por ganarse la dieta que porque realmente sepan a lo que van. Entonces, lo que hace el Ministerio Público es que de entrada a toda la junta de cotización las capturan. Pero un buen abogado defensor puede hacer ver que estos eran instrumentos de fuerzas que los designaron ahí. Y que entonces ellos son autores inmediatos, pero no mediatos. O sea, ellos no ganaban nada con eso. Entonces fueron utilizados mediante engaño o inclusive coacción y no actuaron voluntariamente. Porque si no hay conocimiento, tampoco puede haber voluntad. Ellos se dejaron llevar por los que dirigieron el evento. Entonces, podrían ser sobreseídos los casos por esa forma de participación que yo estoy diciendo, o demostrando que no podía existir culpabilidad por las condiciones que se pueden comprobar de estudio y de conocimiento de los eventos que ahí se realizaron. Y de hecho muchos fueron beneficiados por esas condiciones, porque realmente llora sangre que metan solo por tener un número determinado de personas a participar cuando no tienen ni la capacidad técnica ni la capacidad práctica para participar en eso. Y estaba reglamentado que tenían que hacerlo, o sea, coaccionadamente. Cristina Vázquez. Sí, licenciado, disculpe. Este caso de fraude también puede ir como ligado al tráfico de influencias. No. Son delitos independientes. O sea, sí, pero por decirle que como aquí dice que por el proceso de cotización, por ejemplo, yo conozco a mi amigo que está Mire, pues el proceso de cotización es un cuerpo colegiado. ¿Me entiende? Ahí tendríamos que demostrar que él tiene influencias en todos. Es distinto el caso. Ok, y entonces aquí donde dicen compra, concesión, subasta y liquidación, o sea, ahí no importaría como decir yo influyo para que metan la papelería de una empresa mía o de un amigo, algo así. Podría ser, o sea, que la empresa, que un representante de la empresa a la vez esté 029 y que entonces intente influir, ahí se le va por fraude.
No por tráfico de influencia, sino que por fraude. Ok, y disculpe otra pregunta. ¿Este fraude no lo podríamos ligar tampoco a los casos especiales de estafa? No, porque ya está, este es para un proceso determinado. O sea, no podría hablarse de estafa si hay un delito que comprende la conducta delictiva, que está taxativamente descrita ahí. No hay, son tipos distintos, no pueden haber. Que yo le entiendo que tienen tal vez una. La gente normal diría que están estafando al pueblo, pero no, ellos están cometiendo fraude. Ah, ya, ok. Gracias, licenciado. Vale. El cobro ilegal de comisiones. Miren, pues. En el fraude ya estamos dentro del proceso de licitación, ya estamos dentro del proceso de cotización, ya estamos la junta de cotización, la junta de licitación. Pero Guatemala y varios países de América Latina ha tomado una política de que cuando saben que hay empresas que están dispuestas a negociar o a pagar para que se les asignen contratos, muchas veces van inclusive haciendo ellos una cotización a la inversa, porque van preguntándole a las empresas estas cuánto están dispuestas a pagar. Una puede decir un 10%, otra puede decir un 15%, entonces le dice que lo van a pensar. Ya cuando se decidan por una, van con esa y les piden el dinero que supuestamente les va a corresponder, ya sea todo o la mitad nada más, y entonces incurren en cobro ilegal de comisiones. Entonces ya hay personas, generalmente 029 o inclusive trabajadores 011, que tienen amistades con las empresas y que entonces van a cobrar antes. Lógicamente, tienen que tener un medio, una garantía, porque si no les asignan las horas y se las dan a otra, pues el problema se va a dar porque los van a denunciar, ¿verdad? Pero eso va a ser un cobro ilegal de comisiones, que sí puede tener relación con el delito anterior, pero que son momentos distintos. Cuando se cobra antes de iniciar el proceso, es este artículo. Ya cuando se está en el proceso mismo, es el anterior. ¿Ya? Acuérdense que ustedes que los casos de corrupción se van descubriendo, como en el caso de las estafas, como en el caso de la importación de droga, van variando. Y entonces hay que ir viendo y ajustando la ley a las distintas modalidades que se han dado. Este término creo que es bastante claro. Exacción. Exacción es usando violencia o intimidación. Y es ilegal porque es cuando un funcionario público o empleado público
exige impuesto, contribución, tasa, arbitrio, o lo exige sin ningún fundamento o mayor al que las entidades municipales requieren. Cuando se trata de impuestos hay de dos tipos. Los impuestos nacionales, como en el caso de contrabando, en el caso de las leyes aduaneras, el IVA, el impuesto sobre la renta, que son publicados en ley y que son autorizados por el Estado. Pero como Guatemala tiene un gobierno con autonomía municipal, inclusive también hay autonomía para la universidad, autonomía para los deportes. Pueden crear reglamentos donde creen, con la aprobación de su consejo municipal, tasas, arbitrios o contribución. Ustedes van a ver que de repente en el servicio de la municipalidad hablan de que se van a cobrar un dinero extra por el mejoramiento de cables o un dinero extra por el mejoramiento de algún tipo de luz o mejoras, contribución a mejoras porque se van a crear áreas verdes o la tasa municipal de ciertas actividades para las licencias, por ejemplo. Entonces, si alguien, un empleado público, está cobrando más de lo que la ley manda, o inclusive se está inventando un cobro, está cayendo en este tipo de delito. Ustedes se han fijado que inclusive en los mercados, la venta en los mercados no es una venta libre, porque la municipalidad tiene la distribución y el orden del municipio, y entonces ella puede establecer si el mercado está en un lugar o está en otro. Lo distribuye y cobra por esos puestos de mercado. Entonces, por ejemplo, por ahí me contó un compañero que en un área de una zona, a los que estaban vendiendo discos les estaban cobrando por la luz que pagaban un impuesto. Me imagino que porque la estaban extrayendo de una fuente pública. Esas son extracciones ilegales, porque salvo que haya un reglamento que prohíba eso, no tendrían por qué actuar. Pero como les digo, la municipalidad se cuida de que cualquier actividad económica que sea en su jurisdicción sea regulada. Y tiene que ser a través de las disposiciones municipales aprobadas por el Consejo Municipal, no por el alcalde, sino el Consejo Municipal, anteriores a la actividad y que se publican en el diario oficial y entran en vigencia 8 días después. Si alguien está cobrando más de eso o alguien de alguna forma, digamos, mire, usted sacó una licencia para pintar, pero está, digamos, pero aquí en el centro histórico, está cambiando la puerta.
Entonces, yo le voy a arreglar la licencia, pero necesito tanto. Esas son exacciones ilegales. Cuando tienen que ver con tasas, aquí dice arbitrios o demás. O si nada más llega y le dice, mire, ya no voy a pasar por aquí, pero deme tanto. ¿Qué es eso? ¿Exacción ilegal o cohecho? Cuando él omite hacer su función a cambio de dinero, ¿qué hay ahí? Yo diría que cohecho, licenciado. Cohecho, exactamente. Cuando él llega y le dice, mire, tiene que pagar, además de lo que ya pagó tanto, porque hubo un reajuste. Y eso es falso, o es mayor de lo que realmente corresponde, exacción ilegal. ¿Ya? La ley es clara, tiene que ser clara en la descripción del delito que se comete. Entonces, si es para no hacer algo que tengo la obligación de hacer, es cohecho. Si me encuadro en cobrar de más tasas, servicios, contribuciones, es exacción ilegal. Este cobro indebido se da, por ejemplo, cuando la persona, el funcionario, autoriza recibos o comprobantes ficticios. Es decir, prácticamente él no tiene la capacidad, no tiene la atribución de autorizar un recibo o comprobante y sin embargo lo hace y con eso gana dinero, comete el delito de cobro indebido. Y también lo hace el que sin hacerlos lo cobra. Póngase que hoy se puso según ellos, una ley para que ya ahorita está sin función lo de las mascarillas. Y entonces están pasando ellos a ciertos puestos a pedir dinero para dejar el comprobante de que sí cargaba mascarilla, cuando eso ya no es obligatorio. Entonces estamos en este tipo de delito, tanto para el que lo cobre como para el que lo autorice. ¿Sí, Emi? Buenas noches, licenciado. Una pregunta. En el artículo anterior también se cometería el delito de falsedad material, licenciado. Sí, porque es un documento falso. Muchas gracias, licenciado. Todos los delitos, yo estoy explicándoles el que estamos viendo, pero pueden concursar con otros delitos. Por ejemplo, ese que usted dice, la falsedad, y que por ser documento público sería falsedad material. Leamos, por favor, Emi, este delito me interesa mucho que lo vean bien, que lo estudien bien,
porque habla contra las personas que obstaculizan la persecución penal, la acción penal. Pero hay un artículo que vamos a ver más adelante, yo se los digo de una vez, que es en la ley contra la delincuencia organizada, donde se habla de obstrucción a la justicia. Y son delitos diferentes y ustedes van a ver que los supuestos son distintos, partiendo del autor. En la obstrucción de justicia tiene que ser una delincuencia con más de 2 o 3 personas que se dedican a una actividad ilícita regular. Aquí estamos hablando de particulares. Leamos, por favor. Sí, licenciado. Artículo 458 bis. Obstaculización a la acción penal. Comete el delito de obstaculización a la acción penal quien influye en otra persona para evitar que proporcione información o medios de prueba a los órganos competentes del sistema de justicia. Quien emplee fuerza física, intimidación, amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del organismo judicial o de las instituciones auxiliares de la Administración de Justicia, traductor, intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones. Quien, para evitar la obtención de evidencias o medios de prueba, rehusare proporcionar al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal documentos o información que conozca o que obren en su poder, estando obligado a ello. Quien, con igual fin, destruya u oculte información o documentos, o bien proporcione documentos o información falsa al Ministerio Público, organismo judicial, Policía Nacional Civil o Dirección General de Investigación Criminal. La persona responsable de cualquiera de las acciones tipificadas será sancionada con prisión de 3 a 6 años e inhabilitación especial. Ustedes miran, habla en general de la administración de justicia con un poco más de énfasis en la acción penal, persecución penal. Y por eso es que cuando habla del organismo judicial y sus entidades auxiliares, hablamos primero del MP, segundo hablamos de la policía o de la Dirección General de Investigación Criminalística, tercero también puede incluirse la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. ¿Sí? Este es un delito que se dio en muchos países que habían fiscales, oficiales, letrados, se les llama algunas veces, o jueces que habían estado llevando causas penales, pero que después, por jugosas ofertas que les hacían bufetes, lo que se llama captura, se les capturaba para empezar a trabajar para el otro lado. Es decir, si una persona conoce un caso, sabe las fortalezas, sabe las debilidades, sabe con qué se le puede atacar, cómo se puede entorpecer una acción, y por eso se creó este delito. O sea,
que cuando una persona está metida en estos casos de defensa criminal, no puede estar asesorando, trabajando para el otro lado. La captura, que todavía no se ha tipificado, es que un ministro de Energía y Minas de repente pasa a ser asesor de una empresa que se dedica a la extracción de energía y minas. Porque ya con la experiencia y los conocidos que este señor tuvo, ya puede ser muy útil, pero eso todavía no está tipificado. Eso es parte de la competencia desleal. Adquirir gente para que trabaje con empresas particulares que tienen interés en el rol donde ellos se desempeñaban anteriormente. El retardo de justicia es un delito que afecta directamente al juez, porque no da curso a una solicitud presentada legalmente a sabiendas retardar o ordenar y retardar la administración de justicia. Y ahí tiene prisión y multa. Y abajo hay un párrafo especial para cuando se trata de la persecución penal, por las consecuencias graves que la misma puede traer. Máxime, una denuncia ahora es sujeto de limitación de derechos cuando se aplica inadecuadamente. Por eso la palabra clave es retardo de justicia. En el primer párrafo habla del juez y en el segundo de funcionarios de la Administración de Justicia Penal distintos al juez. Y finalmente la denegación de justicia, que inclusive está en un principio constitucional sobre la denegación de justicia y que compete al funcionario empleado público del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General Criminal, que desvíe la investigación penal o la acción penal de oficio para evitar vincular o para desvincular o a él o los responsables del delito, dejar de promover la investigación penal de oficio. Ustedes saben que casi todos los delitos que hay en Guatemala son de oficio, pero no todos se investigan. Y ahí estamos cayendo en una denegación de justicia. Ocultar, alterar o destruir cualquier indicio, evidencia que permita establecer la comisión de un delito, la autoría o participación delictiva de los responsables. Y la sanción es de prisión de 3 a 8 años, inhabilitación especial y también hay un párrafo especial: el juez que se negara a juzgar bajo pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio en la ley. Hasta la luz de hoy nunca he sabido de un proceso de esto, pero sí está vigente desde el año 2002. Y con eso terminamos, compañeros. Cristina Vázquez. Licenciado, disculpe una pregunta. ¿El caso este de retardo de justicia y denegación de justicia serían dolosos o culposos? Todos son dolosos. Ah, gracias.
O sea, ahí se acuerda que los culposos en el mismo epígrafe dicen culposos. Ese es un chío. Todo delito culposo en el mismo epígrafe del delito, o cuando aceptan forma culposa, él mismo dice, esto podría ser también culposo, digamos en el caso del aborto, por ejemplo, que ya ustedes conocen. A ver, Alejandro. Licenciado, perdone, ¿será que usted me podría dar otro ejemplo del artículo 469 de negación de justicia? Mire, como le digo, no son muy comunes, pero digamos, una denuncia que llega a un pariente o amigo, y entonces él no promueve la investigación, la engaveta, y pasa el tiempo y él no está haciendo nada para ejercer, digamos, su función. Esto es considerado falta grave, pero ya cuando es demasiado el tiempo, se podría hablar del delito. Hay casos que se denuncian en el Ministerio Público por robo, pero nunca ni siquiera lo llaman para que usted informe. Por ejemplo, cuando ponen una denuncia por robo de un celular, eso es como algo más común. Y ya como ya el que recibe la denuncia es, no, pues aquí ya este teléfono no va a aparecer, entonces solo recibe la denuncia, pero ya no da proceso. Lo que pasa es que ahí lo que hacen es un mecanismo alternativo que se le llama archivo o desestimación. Y entonces, inclusive, lo que se han cuidado ahora en el MP es que si en su denuncia no hay alguna descripción, o que usted no conoce al hechor, o que está con cascos, que está con pasamontañas, lo que hace es que lo cita, y al que usted declare y no pueda presentar ninguna prueba, le toma esa declaración y a los 15 días le pide la autorización para desestimarlo. Y lo desestima ya ante un juez. O lo archiva, que es una acción interna ante ellos, y que al año lo va a desestimar. Pero como usted dice, efectivamente, ni siquiera se busca. Muy bien, licenciado. Muchas gracias, se le agradece bastante. Lo que pasa es que cuando se da este tipo de delitos, siempre las entidades de justicia como que se tienden a cubrir un poco la espalda por el exceso de trabajo. Entonces no aceptan denegación, pero sí, en muchos casos sí se cumple con este presupuesto. Veamos los homicidios que hay a diario en Guatemala. ¿Qué porcentaje de homicidios se resuelve? No llegará a un 30%. Y todos los demás prácticamente es una denegación de justicia, que se solapa con pedir informes, con citar a testigos que a veces ni relevancia tienen, pero es denegación de justicia. En el caso que le decía el primero, el primo que
consigue una cámara, pero al ver que está su amigo ahí, lo que hace es que la hace perdediza o lo borra. Ahí está cayendo en un delito de negación de justicia. O sea que no siempre tiene que ser una persona del lado de trabajo público o del lado de justicia. O sea, ahí tienen que ser empleados de justicia. Muy bien, licenciado. Siempre. O sea, yo le ponía el caso que un fiscal conoce la denuncia por robo, pero él reconoce a la persona que lo hizo. Y entonces empieza a desviar la investigación sabiendo que hay cámaras, no las pide, y de repente llega a hacer una diligencia y al ver que está la grabación, pide copia de la grabación, pero elimina la parte donde se dio el asalto. Porque esa es la función del fiscal, buscar la prueba. Pero mal manejo de custodia o dejadez puede hacer que esto, lógicamente, la persona está favoreciendo a un tercero o perjudicando a otro, que también se puede dar. Que como le cae mal al denunciante, ahí deja el archivo engavetado y no le da trámite. Y hace algunas actuaciones solamente porque no quede sin cero movimiento. Y después le dice que no hay posibilidad de llegar a nada. Si es para favorecer o para perjudicar, dependiendo del dolo, pero se admiten los dos. Muy bien, licenciado, gracias por la explicación, Lick, se le agradece. Vaya, pues feliz noche, ya nos pasamos 5, pero mejor todas las preguntas respondidas. Feliz noche.